Consultaba cómo ven esa posibilidad. Que es posible. ¿La tomarían bien? Mire, yo personalmente, Sí. la verdad que no lo hemos discutido en el partido. Desde el punto de vista de la autonomía, yo cuando he sido legislador siempre he defendido que en la medida de lo posible las elecciones de legisladores y de jefe de gobierno traten de estar lo más descontaminadas posible de las elecciones nacionales, pero son puntos de vista. Nosotros estamos preparados para enfrentar la elección si son conjuntas o si son separadas. También uno de los debates y uno de los planteos y requerimientos del socialismo, que Macri no se puede hacer distraído con esto, tiene que convocar la elección a comunas porque estamos, ya es una vergüenza, es mora constitucional, mora con las leyes, ya digamos, es inadmisible lo que está pasando con la descentralización de la ciudad, pero creo compartir con Polino y con la mayoría de los dirigentes que nosotros estamos preparados como para enfrentar las elecciones de cualquiera de las dos maneras posibles, y la potestad para decidir la tiene el jefe de gobierno. Obviamente para llegar también a las decisiones a nivel partidario como han llegado, me imagino que deben tener muy fresco hecho un balance de todo lo que ha venido sucediendo en el país y la situación en la que llegamos ahora. Me gustaría charlar con ustedes y que nos puedan contar, en realidad, no los balances hechos, porque bien o mal cada uno de nosotros viene haciendo balance, y la verdad que venimos haciendo balance, parece, de manera constante, ¿no? Día a día. Pero ¿qué es lo que se viene hacia el 2009? ¿Qué es lo que se viene hacia el 2010? Bueno, se viene una situación complicada para el país, como producto de la crisis financiera internacional. Y la Argentina forma parte del mundo y ya comenzó a recibir los coletazos de esa crisis. ¿Cómo poder enfrentar esa crisis? Bueno, poniendo en movimiento todos los mecanismos que apunten a mantener el pleno empleo y con una clara política de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que es en definitiva la que genera empleos auténticos y genuinos. Ahora, el gobierno pareciera que está equivocando el rumbo porque no abre el diálogo con los diversos sectores políticos. ¿Por qué? Porque, primero, quiere dictar una ley para que vengan capitales del exterior a la Argentina. Un blanqueo de capitales, sí. Una verdadera inmoralidad, porque sin preguntar si son capitales que provienen de la droga, del tráfico de la venta de armas a Ecuador o Croacia, si son capitales mal habidos, producto de la corrupción y de los negociados. Y resulta que en la Argentina tenemos inmovilizados, se calcula debajo del colchón o en las cajas de seguridad, ahorros de los argentinos que superan los 50.000 millones de dólares. Sí. Entonces, en la Argentina se aprobó, por ejemplo, una ley que es de mi autoría, de cajas de créditos cooperativas, por unanimidad por el Congreso, después de la crisis de los años 2001 y 2002. Resulta que el Banco Central, un funcionario del Banco Central, en la época en que el presidente fue Prat Gay, dictan una resolución que es totalmente impeditiva para que se constituyan cajas de crédito. No se pudo constituir una sola. Con el nuevo presidente del Banco Central se dicta una nueva reglamentación, más atenuada que la anterior, pero lo mismo de carácter impeditiva. ¿Por qué no le decimos al Banco Central: dicten una reglamentación de acuerdo a la letra y el espíritu de la ley, aprobada por unanimidad por todos los representantes del pueblo, promulgada por el Ejecutivo, para motorizar los recursos financieros que existen en el seno de la sociedad argentina? Que están acá. Que están acá, que no tenemos por qué hacer invocaciones a los que se fueron, producto seguramente de bienes mal habidos. Y sin embargo, no hacemos nada con respecto a este instrumento y queremos forzar la sanción de una ley que desalienta al que ha contribuido y que ha pagado puntualmente con sus obligaciones impositivas, y se premia al evasor, se premia al tramposo, al que no creyó en el país. ¿Y cómo se imagina también 2009-2010, en este caso ya en el terreno de lo que tiene que ver con la ciudad, territorio de Macri? Me gustaría igual incorporar, complementando lo que decía Polino, sí, que para simplificarlo, para el socialismo hay dos agendas que justifican la existencia de un partido opositor de las características del Partido Socialista: la baja calidad de nuestra democracia
y la agenda de la desigualdad. Son las dos agendas centrales de Argentina. Aquí el kirchnerismo ha tenido un error de origen, que es pensarse un gobierno fundacional, y debería haber sido un gobierno que hubiera sido de transición, en una época de crecimiento a tasas chinas de la Argentina. Debería haber hecho una gran convocatoria nacional, por ejemplo a través de un Consejo Económico y Social, como bien plantea Polino, que es un proyecto ya de la época de Guillermo Esteves Boero en la Cámara de Diputados, y que siempre lo volvemos a presentar las distintas generaciones de diputados, y nunca se aprueba, nunca se trata, ni siquiera se pone en funcionamiento por una resolución del Ejecutivo. Y acá habría que haber discutido el país a largo plazo. ¿Cómo puede ser que todavía sigamos más allá de la retórica con políticas que al fin y al cabo son las políticas del consenso de Washington en la década del 90? Regresividad impositiva, magra coparticipación federal en desmedro. Obviamente este no es un país federal, es un país unitario, un país en donde se subsidia a los grupos económicos más poderosos, un país en donde está pensado y diseñado para seguir pagando religiosamente la deuda externa. Entonces, fíjense las últimas medidas. En la Argentina, lo innovador, por eso es que no se cae una idea en materia de políticas públicas, es seguir subsidiando a la oferta. Acá en la Argentina nosotros tenemos que subsidiar a la demanda, que es a los sectores que están excluidos, que son 14 millones de pobres en la Argentina, entre pobres e indigentes. Es decir, desde el 2002 y 2001 a la fecha, la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, no solo que se ha mantenido, sino que ha aumentado en la Argentina. Y no se resuelve esto con un blanqueo de capitales, con una moratoria previsional, con una moratoria impositiva, mucho menos reduciendo los aportes patronales. Es la misma fórmula de la década del 90, financiar a las empresas con el desfinanciamiento del gasto social en favor de los trabajadores. Esto es una barbaridad. No hay una política para la reducción de las cuotas gradual, la alícuota del IVA, para promover, como decía Polino, planes de crédito reales a las pymes y a la economía social, al cooperativismo del interior. Esto es lo que hay que discutir en la Argentina a largo plazo. Lo único que uno ve es que aquí hay políticas espasmódicas que en realidad siguen subsidiando a la oferta, es decir, siguen subsidiando a la economía de las empresas y no a los que están excluidos de todo en la Argentina. Bueno, no solo de autos y de poder viajar, como estos planes para incentivar el consumo, que uno los podía analizar en el marco de una estrategia para la reducción de la pobreza. No podemos seguir creciendo sobre la base de la venta de plasma de 4x4 y de superheladera. Nosotros tenemos que crecer sobre la base de que los pobres que no tienen heladera puedan comprar alimentos. Este es el crecimiento que tiene que tener un país tan rico, como decía Polino, pero tan injusto, con 14 millones de pobres, entre pobres e indigentes, que tiene la Argentina. Y la ciudad es lo mismo. La ciudad, la verdad que la ciudad es inmensamente rica, tiene un presupuesto de 15.000 millones de pesos, el 97% de recaudación propia, y la verdad que nosotros vemos una gran ineficacia, una gran ineficiencia en el gobierno de la ciudad, que se refleja, ¿sabe cómo? Se lo sintetizo, en la subejecución presupuestaria, que es escandalosa, tanto en materia de educación como en materia de salud. Ni que hablar de políticas conceptuales, que nosotros, bueno, estamos en las antípodas, pensar que el problema de la educación es recuperar la disciplina en los colegios, nuevamente introduciendo el sistema de las amonestaciones, realmente, o pensar que el problema de la ciudad solamente son los baches. Esto volvió a la época de Cacciatore o de Domínguez. Por supuesto que estamos a favor de que no haya baches, pero acá hay que pensar un programa estratégico para la ciudad, como lo ha hecho el socialismo, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Nos sacan del aire, ya nos quedamos sin tiempo. Diputado Ruy Cortina, Héctor Polino, gracias por haber aceptado esta invitación, y bueno, seguramente se va a repetir esta mesa, vamos a seguir charlando, queda un largo camino todavía por delante. Gente, nos reencontramos la semana próxima.